Hola, ¿qué tal amigos del canal Nostromo1138? Nuevo vídeo, y en este caso vamos a hablar de libros, pero quietos ahí, no asustaros, no salir corriendo, porque sí va a tener que ver con el mundo del cine. Os voy a enseñar libros que tengo que fueron adaptados luego a película, pero lo que intento es, pues a ver si alguno... caramba, pues no sabía yo que esa película estaba basada en un libro y que ataquéis el libro, que en muchos casos es más que interesante y generalmente el libro tiene más chicha y más garra que la película, generalmente. En algunos casos ya comentaremos que es lo contrario, es la película la que mejora el libro. Quiero empezar además pues por uno de los que más me sorprendió. Además tampoco era un género que a mí especialmente me llamara, pero tuve un amigo que me lo recomendó, dice, es muy curioso. Mirad, de David Morrell, se llama Primera Sangre. Primera Sangre fue adaptada al cine por un director que se llama Ted Kotcheff y marcó un antes y un después en el cine de acción. Anterior a esta película, pues lo que era el cine de acción era el típico thriller policíaco, por ejemplo, tipo Bullet, o podríamos estar hablando de Friend Connection, pues todavía alguna película de coletazos que daba alguna película de género oeste, como podían ser Los Profesionales, películas de robo, pero bueno, eso era lo que se entendía como cine de acción. Esta película marca un antes y un después. ¿De qué película estamos hablando? Pues estamos hablando de Acorralado, ¿vale? Aquí nos puede pillar despistados porque el título original de Acorralado en inglés es precisamente Primera Sangre. Yo creo que conocemos todos de sobra la película, que Stallone además estuvo muy metido en el guión. Se encuentran con una franquicia que ha llegado hasta hace bien poco. Creo que tienen pensado volver a retomar el personaje de nuevo en otra película. En principio os pasaría lo que a mí. Voy a leer el libro de Acorralado y, pues, a lo mejor si es que pues no me atrae así en principio. Pero es muy curioso, sobre esta película se comentaba los actores que iban a elegir para hacer el personaje de John Rambo. Uno de ellos era Al Pacino. Lógicamente, a priori, dices tú, ostras, no es que no pega ni con cola. ¿A qué demonios se le ocurrió decir que esto lo hiciera Al Pacino? Sí, es muy buen actor y tal, pero en fin, en principio no. Estamos hablando del John Rambo que todos conocemos. Pero claro, eso lo ves más claro si te lees el libro. Si te lees el libro, le pega el personaje a Al Pacino totalmente. El John Rambo del libro tiene poco que ver con el John Rambo de la película. En el libro estamos hablando de un auténtico hijo de puta. Es un psicópata, un asesino que no tiene piedad, le da exactamente igual a quien llevase por delante, hombre, mujer, niño, animal, le da exactamente igual. Es un tío que está zumbado, no, lo siguiente. Por supuesto, no tienes ninguna empatía con el personaje, ni te va a resultar simpático. Tío que ha venido destrozado de la guerra y es una auténtica máquina de matar. Eso no significa que el personaje del sheriff sea mejor. O sea, si en la película ya sabemos que era el malo, en el libro está la zaga con este tío. La parte interesante del libro es el enfrentamiento personal entre estos dos personajes, que son a cual más zumbado. El libro es muy violento, muchísimo más violento que la película, y sobre todo lo que os comentaba del tipo de acción. Esto ya es como acción como más espectacular, con sus explosiones, con sus tiros, un montón de disparos y tal. En el libro todos esos disparos, todas las muertes que hay, vamos, se te encoge todo, o sea, es muy bestia. Claro, así podían haber elegido al Pacino si querían haber tirado por ahí. Si a alguien se le ocurriera querer hacer un remake de Acorralado, lo mejor que podía hacer es no intentar emular un personaje icónico como el de Stallone. Lo que deberían de hacer es seguir la novela. Muy recomendable porque os vais a llevar una gran sorpresa con esta novela. Se encuentra en Iberlibro, en Todo Colección y todo esto, por 2 euros, 3 euros, es baratito y es una auténtica joyita. Bueno, seguimos con cosas interesantes y cosas clásicas. Mirad, Richard Stark, a quemarropa. Si os gusta el género negro, el cine negro, este autor es increíble. Es súper ameno, tiene unas historias estupendas, sabe crear unos personajes maravillosos, con unos diálogos que son la releche. Libros no tienen muchas páginas, se leen, para verano son ideales, porque es que literalmente te los bebes.
Este no es su auténtico nombre. El nombre de este autor en realidad es Donald Westlake. Pero ahora de momento vamos a quedarnos con este porque vamos a hablar de A quemarropa. A los que nos gusta el cine clásico, rápidamente se nos viene a la mente su adaptación que hizo John Boorman, nada menos que con Lee Marvin. Una gran adaptación del libro, se acerca mucho al libro. La interpretación de Lee Marvin es maravillosa, una de las mejores películas de John Boorman, un director que de repente te puede hacer películas muy buenas, como se saca de la manga otras que dices tú, madre de Dios, ¿esto de dónde ha salido? Es muy regular, lo que pasa es que cuando lo hace bien, lo hace muy bien, ¿vale? Y una de ellas, desde luego, es A quemarropa, muy recomendable la película, y ya os digo, si os gusta el género negro, el libro consigue muy fácilmente por Amazon sin ningún problema, y está muy bien, y como os digo, en realidad el nombre de este autor es Donald Westlake, y tiene otro libro que está muy bien, que es este, Un diamante al rojo vivo. El personaje que crea de Parker, ¿vale? Que luego continuará en una saga que es difícil de encontrar, por desgracia no publicaron aquí todos los libros, y aquí el personaje de Dortmunder, me parece que se llama, que es un ladrón, típica historia de hay que juntar a un grupo de gente a cual más estrafalario para realizar un robo que parece imposible, y por supuesto van a tener un montón de problemas que hay que resolver. En este caso es que van a robar el mismo diamante un porrón de veces porque a pesar de que el plan es brillante, pero tienen muy mala suerte. Muy divertida y muy entretenida. Tuvo su adaptación al cine, nada menos que dirigida por Peter Yates, ¿vale? Un diamante al rojo vivo, y nada menos que con Robert Redford. Y la película está muy bien adaptada. Lo único es que no acaban el libro igual, lo paran un poquito antes y no sé por qué, porque el final del libro está muy bien. Esta película solo está en DVD, es fácil de encontrar, pero solo DVD, no Blu-ray. Dirigida nada menos por Peter Yates, autor de Bullitt. También un director muy regular, hace cosas que están muy bien y otras que dices tú, en fin. Muy recomendable, chicos. Cambiamos de género, nada menos que Clive Barker, que nos gusta el género de terror. El encontrar a Clive Barker fue un aliento de aire fresco porque parecía que estábamos atascados, o leías a Lovecraft tirándote a lo clásico o a Stephen King, y de ahí no salíamos. Y de repente aparece Clive Barker, tiene una colección de cuentos maravillosos, sus libros sangrientos, publicados por Valdemar, además en unas ediciones chulísimas. Porque a mí el Clive Barker que me gusta es en los cuentecitos. Luego empezó a hacer ya tochos más considerables y ya se atraganta un poquito más. Pero lo que son sus cuentos, los cuentos y novelas cortas están francamente bien. Y desde luego, este es altamente recomendable. Una novelita chiquitita, también para leer en la playa, en la piscinita, te lo bebes y es una historia estupenda. Con todo lo que es Clive Barker. Vamos a tener terror, sangre, sadomasoquismo, monstruos, religión. La adaptación al cine, pues curiosamente se llamó Razas de Noche y está dirigida por el propio Clive Barker. Fue su segunda película después de Hellraiser, con el que tuvo un gran éxito, pero esta película tuvo muchos problemas. Tuvo problemas para estrenar el montaje que él quería porque se alargaba mucho. La productora también se asustó un poco por lo que estaba haciendo. Total, que la película se remontó, se estrenó deprisa y corriendo y no exactamente como quería el director. La veías y eso se notaba cuando la vimos en cine. Tenía cosas muy buenas, pero la historia parecía que iba a trompicones, de repente parecía que se aceleraba. Había algo ahí que no cuajaba y eso suele ser síntoma de que ha habido tijera y no terminan las cosas de funcionar. Pero en la edición en Blu-ray que tenemos también por aquí, se puede ver el montaje del director. Evidentemente cuando la ves se nota que es más fiel al libro, no es exactamente el libro, es una pena, pero es bastante fiel al libro. Si es verdad que viendo la película ahora, el paso del tiempo le ha dejado su huella, pero no por ello no deja de ser interesante, con un diseño de maquillaje estupendo, con un David Cronenberg en su salsa y una gran banda sonora de Danny Elfman. Para los frikis del terror y de Clive Barker, por supuesto recomendable, pero cabal, muy recomendable y muy entretenida. Koji Suzuki, The Ring, su adaptación a película por Hideo Nakata, fue la que de repente nos mostró cómo se hacía el género de terror en Japón y nos sorprendió. Era una forma diferente,
con poco presupuesto, pero la verdad es que la película es muy inquietante, tiene momentos de mucha tensión y consigue dar miedo, que es muy difícil. No asco, tenía momentos muy tensos, esa forma de narrar, ese ritmo de las películas japonesas le venía muy bien a este tipo de historias de fantasmas. Y la verdad es que funcionaba muy bien. Luego, como todo, como funcionó muy bien, pues nos empacharon con historias de fantasmas con los pelos para adelante. Y ya llegó un momento que el género se repetía demasiado. Pero The Ring fue la que inició todo esto. Por cierto, el pelo para adelante viene porque en Japón cuando mueren las mujeres les entierran y les echan el pelo para adelante, ¿vale? Tapándole la cara. No lo sabía hasta que me enteré, dije, o sea que no es... como dato curioso. Película recomendable. Hideo Nakata, además, se encontró de repente que se convirtió en un director de películas de género de terror, cuando no era su género. Él lo que hacía eran dramas o películas de amor. Es lo que hacía, y le cayó este proyecto y lo hizo tan bien que se puso morado a hacer películas de terror. Pero muy recomendable también el libro. El libro está francamente bien, me gustó mucho porque de nuevo también consigue inquietarte. Lo leías y había momentos que decías, ostras, da un poquito de yuyu. Y en literatura eso es muy difícil de conseguir, que un libro te deja así incómodo, no es que te dé miedo, pero dices, ostras. Pues es muy recomendable la película y el libro. Richard Matheson, otro de los grandes, ¿vale? Richard Matheson, un auténtico genio, tiene cuentos sobre gremlins, fantasmas, viajes en el tiempo, una historia maravillosa sobre un camión que se dedica a putear a un pobre hombre que va en su coche, que Spielberg llevó a la televisión, aunque aquí llegó a cine, y se llamó Diablo sobre ruedas. Pues está basado en una historia de este caballero, pero hay otro libro de La Casa Infernal, ¿vale? De posesiones, de fantasmas, que está francamente bien la película y el libro. Pero por lo que se le conoce a este hombre es por este libro. Pues Soy Leyenda, de nuevo un libro chiquitito, con lo cual playa, piscina, ideal, se lee rapidísimo. Yo es que además estoy harto de esos megalibros de 1500 páginas, 3000 páginas, con momentos pesadísimos. Esta gente es capaz en poquitas páginas de contarte una gran historia, de desarrollarte bien los personajes. En nada, y esto es muy difícil de hacer. Lo fácil es enrollarse y hacer páginas y páginas y páginas. Al que le guste la literatura como tal, esto es un gran libro. Tuvo bastantes adaptaciones al cine, ¿vale? Una de ellas con Vincent Price, muy cutre, con una gran interpretación de Vincent Price, pero es que tenía poco dinero y en fin. Pero las más conocidas, por supuesto, la última que se hizo con Will Smith. La edición en Blu-ray viene con dos montajes. Uno de ellos, el montaje del director, bastante mejor que lo que se estrenó en cine, porque lo que se estrenó en cine... hay un punto de la película, generalmente cuando aparece el personaje de la chica con la que se encuentran, y se viene la película abajo, y el final que le meten es tremendo. El montaje del director cambia el final, que queda bastante mejor. Aunque lo que es incomprensible es que no pongan el final del libro, que es lo que da sentido además al título de Soy Leyenda. Si le cambias el final, pues se queda la cosa cojada. Pues qué chulo el título de Soy Leyenda, pero es que la clave estaba justo en el final del libro. En el libro el virus transforma a la gente en vampiros. No me molesta el cambio que hacen aquí, de que bueno, pues que sean una especie de infectados, como medio zombies, como... Vale. Lo que sí que me molesta es que lo hicieran con infografía, porque canta por soleares y no lo entiendo, porque con un buen maquillaje se podía haber solventado y evidentemente hubiese quedado mucho más realista, pero están con la fiebre de hacer todo por infografía y a veces funciona, pero en casos como este no funciona para nada. Aún así, la verdad es que la película tiene buenos momentos. La primera mitad de la película está francamente bien, cuando el peso de la película lo soporta Will Smith, que lo hace muy bien, una buena banda sonora de James Newton Howard. El diseño de producción muy bien, pero no remata, es una película que se queda un poquito ahí. Tiene otra versión de los años 70, nada menos que con Charlton Heston. The Omega Man es el título original. Aquí creo, si no recuerdo mal, se llamó El último hombre vivo.
Esto era de la época en la que Charlton Heston hizo unas cuantas películas de ciencia ficción, porque venía del éxito del Planeta de los Simios, pues le cayeron unas cuantas películas de ciencia ficción. Otra es la de Cuando el destino nos alcance, dirigida por Richard Fleischer, película que está muy bien, y libro también muy recomendable. Yo le tengo encanto. Yo sé que si veis ahora estas películas tiene todo el toque de los años 70, la música es setentera a tope, los pelos que me llevan, la moda que llevan, en fin, te choca por todos los lados, pero tiene su cariño. Como friki que soy, además me recuerda cuando lo vi de pequeño, que me gustó un montón, pero yo entiendo que el tiempo hace su daño y su pupita. Esta película, en fin, los infectados tienen unas pintas que para qué. Pero tiene su gracia, ya os digo, si sois friki de este tipo de películas, pues arrimaros a ella que os vais a pasar un buen rato. Mirad, de William Goldman, Marathon Man, ¿vale? Buen libro, muy entretenido y muy buena adaptación al cine. John Schlesinger, si no recuerdo mal, era el director, ¿vale? Y la adaptación es muy fiel al libro. ¿Y por qué es muy fiel al libro? Porque el guión de la película está hecho por el mismo William Goldman. Esto era muy típico en aquella época. Adaptar su novela a un guión cinematográfico es algo muy complicado, muy complicado. Pues en aquella época se hacía muchísimo y salían unos guiones redondos y salían unas adaptaciones que eran maravillosas, pero claro, era el propio autor el que tenía la habilidad de poder trasladar eso a un guión. Ficción política, con nazis por en medio, con robo de diamantes y con una secuencia porque el nazi maloso de la película es dentista. Pues ya os podéis imaginar de qué manera tortura. Una gran interpretación de Dustin Hoffman, pero no le queda a la zaga la interpretación de Laurence Olivier, que además estaba el hombre ya muy malito, muy cascado, pero el hacer esta película le animó, le devolvió las ganas y aguantó bastante más tiempo a la enfermedad que tenía. Una de las anécdotas que cuentan de esta película es, hay un momento en la película en que el personaje le persiguen, se escapa por la noche, está hecho polvo, sale corriendo y tal, y Dustin Hoffman, por su forma de actuar, porque ¿qué hizo? Pues me tiró un porrón de noche sin dormir, hecho polvo, sin comer, para tener ojeras, destrozado y tal, y Laurence Olivier, que le veía así destrozado, no entendía por qué lo hacía y le dijo, pero eres actor, lo que tienes que hacer es actuar, no estés hecho polvo. Bueno, muy recomendable el libro, muy recomendable la película, si os gusta ese género de ficción política, muy típica de esos años, ¿vale? Como andan por ahí películas como Los Tres Días del Cóndor, por ejemplo. Gran película, también muy recomendable. Pedazo de clásico, nada más y nada menos que Psicosis, la película de Alfred Hitchcock, por supuesto. Curioso el libro. Robert Bloch es también autor de un montón de cuentos, ¿vale? Pues de la quinta un poquito antes, de Richard Matheson, pero es mucho mejor Richard Matheson. Pero bueno, Robert Bloch tiene cosas interesantes. Es más conocido sobre todo por Psicosis, edición en 4K de Psicosis con 15 segundos más de película. Maravilloso. Y en este caso es lo que os decía antes, sí es un ejemplo de que la película mejora el libro. La novela no está mal, lo que pasa es que es muy típica y lo que más os va a chocar es el personaje de Norman Bates. No tiene nada que ver con el Norman que sale en la película. Entonces es muy difícil que de repente te estén hablando de un tío gordo, desagradable, lleno de granos, que te choca un poco, evidentemente, y está mucho mejor construido sus frases y cómo es en la película. Lo que dijo Hitchcock del libro, dice, el libro es una secuencia, y es la escena de la ducha. Entonces eso es lo que le llamó la atención a Hitchcock, por eso adaptó el libro y luego hizo él lo que le dio la gana. Pero aún así, como curiosidad, también es chiquitito, piscina, playa y te lo bebes. Y la película es que es indispensable, o sea, sí o sí. No me enrollo más, el último era por hacer así variedad de géneros, ¿vale? Nos vamos al género del oeste. Valdemar de nuevo, ¿vale? Estoy hablando mucho de Valdemar, pero es que hace unas ediciones maravillosas. Tiene una colección que se llama Frontera y lo que está sacando son novelas que luego fueron llevadas al cine, ¿vale? Todas las clásicas películas del oeste, casi todas ellas están basadas en novelas y son muy recomendables, muy entretenidas. He pillado esta me gustó muchísimo, El Trampero. El Trampero se adaptó al cine en Las aventuras de Jeremiah Johnson, película de Sidney Pollack. Sidney Pollack es un director con películas pues como Los Tres Días del Cóndor, Yakuza, que está muy bien, y muy graciosa la de Tootsie, por ejemplo. Muy buena la película. De hecho, la película más está John Milius en el guión,
y se nota, pero es que el libro es una auténtica joyita. El libro cuenta, por supuesto, muchísimo más que la película. El libro es mucho más violento, es una auténtica pesadilla de viajes, sí transmite muy, muy, muy bien la dureza de ser trampero. La película también lo hace, pero la verdad es que da un encanto. ¡Ay, cómo molan con los paisajes! Con Robert Redford, está chulo y tal. En el libro te sabe transmitir muy bien la dureza de lo que tenía que ser un trampero en aquella época. Además, los personajes no caen tan bien porque son capaces de hacer auténticas bestialidades. Los combates con los indios eran tremendos, 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 sin convertir a los indios que fueran malos, todo lo contrario, es simplemente pues, cómo se buscaba ahí cada uno la forma de sobrevivir, porque es que era literalmente intentar sobrevivir. Toda esta serie de Frontera, pillároslos todos sin ningún problema, porque son una auténtica maravilla y los vais a disfrutar y os va a sorprender, porque las historias son brutales, pero brutales, muchísimo más violentas que la película, pero además muchísimo, muchísimo más. En este caso, El trampero, las aventuras de Jeremiah Johnson, película, por supuesto, muy recomendable. Maravilloso como está rodado en paisajes sin nada de CGI. Es que es una auténtica gozada y con un Robert Redford en estado de gracia. Ya iré poco a poco haciendo más vídeos con esto, sacando libros y películas. Espero que os haya gustado, espero que tengáis ganas de leer alguno de los libros y decidme lo que queráis, si os ha gustado dar al like y todas esas cosas. Y nos vemos en próximos libros y a ver si pronto ya acaba sus vacaciones nuestro crítico de 11 años y le tenemos de nuevo por aquí, que le echo muchísimo de menos. ¡Chao, chicos!